Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Hoy en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión presentamos Ser y Expresión, obra en 4 actos. En un orden lógico, primero fue el sonido, luego el sentido. Las primeras comunidades humanas se comunicaban al ritmo del sonido, que acompañado de gestos, señas o ademanes, poco a poco fue adquiriendo sentido o va siendo comprendido por los demás. Al igual que el recién nacido, que se comunica a base de sentidos guturales y gestos, principalmente. Claro, en el recién nacido y en el infante, en cada sonido hay intencionalidad, todavía no razonada. El deseo, la emoción, el afecto, eran los contenidos de la sonoridad. Poco después, el niño tendrá voz y palabra propias. Lo mismo aconteció en el amanecer del hombre. Se va del sonido al sentido. Poco después, también el pueblo será libre por alzar la voz frente a la tiranía o ante cualquier otro tipo de forma de gobierno que tenga por objeto la opresión, la exclusión y la explotación. La voz pone de manifiesto la presencia humana ante otras presencias e incluso ante su propio eco. Por el sonido y el sentido, el hombre es hombre, es decir, por la voz, por la palabra. Las primitivas hordas así se vinculaban. El mundo primitivo quizás estuvo dominado por el sonido y no por el sentido. Los pueblos conservaban sus saberes y tradiciones en la oralidad. Se vinculaban por la voz popular, por la tradición. Con la sonoridad o voz, el hombre nombra cosas, animales y personas. Desde luego, nombrar es hablar, lo cual quiere decir expresarse con conceptos o decir lo que las cosas son en sí.
Los conceptos son pensados. Se piensan porque las cosas se dicen, ya como metáforas o fórmulas. Sonidos y sentidos, sonoridad y logicidad, fonación e intelección están siempre en relación cuando el hombre se expresa mediante la palabra hablada y más tarde por la palabra escrita. Tal y como lo deja saber Eduardo Nicol. Oigamos al filósofo, por cierto, hecho en México, hecho en Ceú, en la UNAM. Dice él: no hay pensamientos sin sustantivos, que son el germen de los conceptos. O sea que el sonido y sentido de la palabra quedan organizados de la mejor manera posible bajo la escritura. Las letras también poseen sonido, o al menos se representan mediante un sonido. Fonemas en estricto sentido. En la voz, que es vinculatoria, también se incorpora la personalidad del individuo. Para Nicol, cada voz es personal, lo que pone de manifiesto que cada habitante tiene su propia tesitura, su propio timbre de voz. Es curioso en la actualidad cómo muchos aparatos de información y de comunicación solamente se abren o dan acceso al timbre de voz que les ha sido registrada o computada. Cada persona, cada región tiene su propia manera de pronunciar las mismas cosas. Por la sonoridad, es decir, por la tonalidad, se reconoce la región o zona geográfica y cultural a la que pertenecen las personas. Decimos, ese es del norte, aquel del sur, esos son chilangos, aquellos jarochos son. La diversidad de tonalidad de la voz es innumerable. Asimismo, muchos son los niveles de frecuencia que la voz puede alcanzar. De ahí todos los tipos o clasificación de voces y cantantes que hay: tenores, barítonos, sopranos, mezzosopranos, etc. Los actores de voces, es decir, aquellos que poseen la capacidad o habilidad de producir simulacros mediante la voz, crear personajes a través de la sonoridad de la voz y de la significación de la palabra. En el curso del desarrollo cultural de la humanidad, el sentido logra supremacía sobre el sonido. Para la mayoría de los filósofos, es evidente que la representación gráfica de la palabra representa el paso decisivo hacia la universalidad del pensamiento. Se conserva la actualidad del mensaje en lugares distintos de aquellos en que fue pronunciado. Adquisición de autoridad y normatividad legal adquiere la palabra. Todos sabemos del dicho popular: papelito habla. Significa esto que la palabra escrita obliga, es decir, la fuerza de la ley queda reforzada por la escritura. Desaparece la ambigüedad inherente a los actos humanos. Esto, que es muy tardío en la cultura humana, es ambivalente.
puesto que con la escritura viene la apropiación del lenguaje por parte de unos cuantos, sobre todo los poderosos, pues la escritura se convierte en una suerte de mágico instrumento para saber el secreto de las cosas y de los hombres, y con ello también el control sobre los demás. Con la palabra escrita, jurídicamente, también se nomina al loco, al violador, al enfermo, al consumidor, al infectado, al transgresor. De algún modo nacen las ciencias especializadas que positivizan, norman y sancionan los comportamientos, competencias y conductas de los hombres. Una lógica y una moral de lo que es correcto e incorrecto. Se crean los desposeídos de la palabra, los marginados de la expresión. Sabemos bien que en cada manifestación de la expresión hay personas reales y concretas, pero que al no exteriorizar sus creencias, pensamientos y hasta ocurrencias, parecieran no existir, lo cual es una pena. Los que se apropian de la palabra obligan a los demás a silbar bajo para no molestar, ser algo así como ciudadanos cero. Sin embargo, históricamente, esto mismo generará inéditas formas de expresión, nacidas u originadas por la necesidad de afirmar la presencia o darle realidad concreta a la presencia de los marginados. Cuando unos pocos, como siempre, se apropian de la escritura, asimismo se adueñan del mundo. Quien posee el lenguaje tiene el mundo. Por ahí suena Gadamer. Histórica y culturalmente, al resto de la población siempre se le ha negado el aprendizaje, en este caso de la escritura. Se le ha robado el lenguaje escrito y ha quedado circunscrita a la oralidad. Se les hace pensar que la escritura pertenece a los dioses y a sus elegidos o mediadores, que tradicionalmente han sido los sabios, sacerdotes e intelectuales, y al día de hoy bien pueden ser las páginas web o los programadores de sitios de internet, los publicistas y alguno que otro sector académico dedicado a la publicación de manuales, de monografías, etc. Aunque a estos lo menos que les interesa en realidad es conservar la esencia de la escritura y la libertad a la que da lugar el lenguaje. Les gusta, les fascina, los seduce la autopublicidad y el negocio de su imagen. Se hacen pasar como dueños de la expresión. A veces no son más que policías del lenguaje, judiciales de la palabra.